Dice una historia que por allá en 1897, en Boston, le dijeron a un pastelero muy famoso que se llamaba Walter Cartalán, que hiciera una torta de chocolate. Y el hombre se puso a hacer la torta, mezcló todo, lo puso al horno, y cuando lo puso en el horno se acordó que no le había puesto levadura. Pero siguió la cocción, entonces cuando terminó la cocción, pues era una torta muy bajita. Así que el tipo, apenadísimo, muy avergonzado, iba a tirar la torta a la basura. Y le dio por probarla, y le gustó. Y entonces le dio a probar a algunas personas. Y las personas quedaron encantadas, no solamente por el sabor, sino por la textura chiclosita y compacta que tenía ese bizcocho. Y así nacieron los brownies. Así que esa equivocación que pudo haber sido terrible y vergonzosa, pues fue lo que dio resultado a un postre que es querido en todo el mundo. Así que este cocinero, para alegría de muchos de nosotros, estuvo equivocado para bien. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por el privilegio que nos das, que nos concedes de estar hoy aquí en tu casa, Señor, reunidos como hermanos, como iglesia, para escucharte, Señor, para aprender de ti y para seguir alineando nuestra voluntad a la tuya, Señor. Te pedimos que nos permitas aprender del mensaje que tienes para nosotros hoy, Señor, y que este mensaje dé fruto que permanezca. Te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento y nuestro corazón para recibir esta enseñanza al día de hoy. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Dios Jesucristo. Amén. Bueno, pues muy probablemente yo creo que todos nos hemos equivocado alguna vez, ¿verdad? Quizás las cosas no siempre resultaron bien. Y posiblemente hasta el día de hoy, las consecuencias de ese mal momento y de esa equivocación aún nos siguen acompañando. Este mensaje me encanta porque para mí ha sido de mucha utilidad. En lo personal me ha sido de mucha fortaleza y espero que a ustedes que están aquí pues les resulte igual, a los que nos están viendo en YouTube y a los que nos vean después les sea igualmente de utilidad. Dice la Biblia, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió ese mal en bien, para hacer lo que hoy vemos, para salvar la vida de mucha gente. Mis queridos, es posible que muchas de esas situaciones equivocadas en las que hemos estado han sido causadas por terceros, por otras personas. Y normalmente cuando eso pasa, pues como que esperamos que Dios de alguna manera nos ayude a resolver la situación. Pero cuando hemos sido nosotros los que hemos causado el problema, el enredo tan tenaz, pues como que todos nos llenamos de remordimiento, quizás de una profunda sensación como de abandono, de desolación, o posiblemente nos llenamos de una gran y profunda vergüenza. Eso les pasó a Adán y Eva en el paraíso. Dice la palabra, ellos oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Alguna vez les ha pasado algo así? ¿Alguna vez han estado en situaciones en donde el miedo y la vergüenza es tan profunda que quisieran buscar en dónde esconderse? A mí me ha pasado algunas veces. Y me atrevo a decir que cuando nos equivocamos experimentamos allá en el fondo de nuestro ser un sentimiento que nos hace pensar que el Señor nos dio la espalda, que Él no nos va a ayudar, que sorprendimos a Dios con nuestra mala acción y que Dios va a decir, eso no lo puedo aceptar. Pues les cuento que hay una formidable noticia en la palabra de Dios. El Salmo 139 confirma que ninguno de nosotros, ninguno, tiene la capacidad de sorprender a Dios. Ninguno. Porque Él lo sabe todo. Él sabía que nos íbamos a equivocar.
Él sabía que nos íbamos a desviar del camino. Él sabía que íbamos a ceder ante la tentación. De manera que, sabiendo eso, yo estoy absolutamente seguro que el día que yo me equivoco en algo que Dios tenía planeado para mí, pues Él no se coge la cabeza y dice, ay Dios, Ricky se equivocó, ¿ahora qué voy a hacer? Y mucho menos puede decir, ay Dios, ayúdame, Dios mío, ayúdame. Él sabía que me iba a equivocar. Él lo sabía perfectamente. Dios tiene un plan para la vida de cada uno de nosotros. Cuando cometemos un error, Dios lo toma y lo ajusta para bien, para nuestro bien. Él dice, mis planes para ustedes solamente yo los sé, y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Mis amados, Dios puede tomar esa equivocación que podría alejarnos de Él, que puede alejarnos de los demás. Él puede tomar esa equivocación que podría alterar mi camino hacia su reino. Él puede tomar esa equivocación y le da la vuelta, no sé cómo, para que nos resulte de utilidad, para que podamos alcanzar el propósito que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. Y eso tenemos que recibirlo, atesorarlo y creerlo de manera consciente, de manera real. Porque otra vez, espere porque me estoy secando aquí. No sé por qué pasa esto siempre. Otra vez, ¿cómo nos sentimos cuando cometemos un error? Fracasados, abrumados, de pronto tristes, sin esperanza, con las defensas espirituales bajitas. Y entonces el diablo viene y nos dice, pero qué mal lo que hiciste. Ni creas que Dios te va a ayudar. Estás perdido. Vas en caída. Mis queridos, eso son mentiras del diablo. Eso no lo podemos creer. Así que ánimo. En el Salmo 136, Dios nos dice por más de 20 veces, para siempre es su misericordia. Para siempre. Mis amados, Dios no te da la espalda cuando te equivocas. Él no se cansa contigo. Él no se rinde contigo. Cuando Él te pone el ojo, Él no te deja. Y Él dice, no temas ni te desalientes, porque el propio Señor irá delante de ti. Él estará contigo, no te fallará ni te abandonará. Porque, mis amados, es una promesa de Dios. Eso tenemos que tenerlo aquí metido en todo nuestro ser. Es una promesa de Dios. Él va a tomar esa equivocación que cometimos y de ahí va a sacar algo nuevo, algo bueno. Él va a cambiar mal por bien. La Biblia nos dice que si buscamos la voluntad de Dios en todo lo que hacemos, Él nos mostrará cuál camino debemos tomar. Y eso lo podemos condensar en las palabras del apóstol Pablo cuando él dice, sabemos que a los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan a bien. Y aquí siempre hay que hacer esa pregunta, pero es que es infaltable esa pregunta. ¿Qué queda por fuera de esa promesa? Nada, absolutamente nada queda por fuera de esa promesa. Incluso nuestras equivocaciones están ahí metidas. Él va a tomar esas equivocaciones y las va a cambiar y las va a volver cosas buenas. Él va a estar ahí. Cuando lo echamos a perder, Él va a estar ahí para ayudarnos a recoger ese desorden que hemos armado. Y eso tenemos que entenderlo. Posiblemente sí, posiblemente no. Y posiblemente mientras estemos en este mundo no lo vamos a poder entender. ¿Por qué Dios cambió eso? Si esto fue una embarradísima. Sencillo, porque el Señor dice, mis pensamientos no son como los de ustedes, gracias a Dios, ni tampoco mi manera de obrar. Porque así como el cielo está tan arriba de la tierra, de igual manera mi manera de obrar es tan diferente a la de ustedes. Mis pensamientos son más altos que los suyos. Quizás tú mismo te buscaste ese enredo en el que estás. Pero yo escojo creer que hoy Dios nos está diciendo, yo voy a corregir esas complicaciones. Yo voy a resolver esos enredos en los que estás metido. Yo voy a solucionar cosas que tú nunca podrás solucionar. Es Dios diciéndonos eso.
Mis amados, nosotros no sorprendemos al Señor cuando nos equivocamos, jamás. Él nos conoce y sabe que todos tropezamos de muchas maneras, nos lo dice en Santiago 3. Pero cuando estamos ahí, Dios extiende la mano y nos ayuda, porque el justo cae 7 veces y vuelve a levantarse, dice Proverbios 24. Mis amados, el Señor toma nuestras equivocaciones y las usa para ayudarnos a crecer. Abraham es un ejemplo clásico para esto. La Biblia dice que el Señor le dio la promesa a Abraham que él y su esposa Sara iban a tener un hijo. Pero el tiempo pasaba y el bebé no llegaba. Así que Abraham decidió con Sara tomar el asunto en sus manos y resolverlo. Entonces, Sara le dice a Abraham, por favor, llégate a mi esclava Agar. Y Abraham fue y tuvieron un bebé. Así que estaban felices con el bebé, encantados por la promesa, pero resulta que ese bebé no era el bebé de la promesa. Ismael no era el hijo de la promesa. Mis amados, con todo respeto digo, Ismael fue una equivocación. Ismael fue una equivocación. Ismael nació de la impaciencia de Abraham y Sara. Ellos decidieron ayudar a Dios y pues, por supuesto los problemas aparecieron. Entonces resulta que Sara estaba muy enojada con Abraham de por qué él se había ido a acostar con la sierva Sara, con la sierva Agar. Y Abraham le decía, pero si fuiste tú quien me dijo. Y ella le decía, pero ¿para qué me hiciste caso? Eso era un problema muy serio, eso era un drama familiar tenaz, digno de telenovela. Pero dice la Biblia que Ismael tenía que irse al desierto. Así de sencillo. Así que Sara estaba muy brava con Abraham. Obviamente Agar tampoco estaba nada contenta. Así que Abraham estaba en un problema muy serio porque él necesitaba poner contentas a 2 mujeres, por lo tanto necesitaba la ayuda divina sí o sí. Porque a veces con una no se puede. Mis amados, era un tremendo lío. La Biblia dice entonces que Abraham tenía que mandar a Ismael a vagar por el desierto, pero él decía, pero no, él es mi hijo. Yo amo a Sara, yo amo a Ismael. ¿En qué tremendo lío me he metido? Mis amados, Dios hubiera podido decirle, sí hombre, la embarraste, porque si hubiera sido paciente, si hubiera sido tranquilo, esto no hubiera pasado. Ese es tu problema, resuélvelo. Pero no. Por lo que leemos en la Biblia, es como si Dios le hubiera dicho, sí, yo sabía que le ibas a embarrar. Yo sabía que te ibas a meter en ese problema. Y no te hubiera dejado meter en eso si yo no tuviera la solución al problema. Y entonces Dios prometió hacer de Ismael un pueblo muy numeroso y hacerlo fructífero y llenarlo de mucha prosperidad. Y aunque Ismael hubiera podido ser clasificado como una equivocación, porque fue motivado por la desobediencia del hombre, Dios en su infinita misericordia tomó esa equivocación y la volteó y la transformó en un milagro. Miren, Abraham tuvo un hijo que se llamó Isaac. Isaac tuvo un hijo que se llamó Jacob. Jacob tuvo un hijo que se llamó José, entre otros muchos. O sea que Abraham era el bisabuelo de José. Todos recordamos a José, pero yo sé que sí, pero se los voy a recordar. Dice la Biblia, sucedió pues que cuando llegó José junto a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que llevaba puesta. Lo agarraron y lo echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Luego se sentaron a comer. En esto, al alzar la vista, vieron una compañía de ismaelitas que venían de Galaad, con camellos cargados de aromas, bálsamo y mirra que llevaban a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué vamos a ganar con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? Venid y vendámoslo a los ismaelitas, pero no le pongamos las manos encima porque es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él, tan queridos los hermanos, ¿no? Cuando pasaban los mercaderes madianitas, sacaron ellos a José de la cisterna, lo trajeron arriba y lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata.
y estos se llevaron a José a Egipto. Mis queridos, si no hubiera sido por los ismaelitas, José habría muerto en esa cisterna, no habría ido a Egipto, no hubiera sido la ayuda que fue para los israelitas durante la hambruna. O sea que esa equivocación de Abraham, Ismael, se convirtió años después, gracias a su descendencia, en el milagro para José. El amor y la misericordia de Dios son infinitos. No hay con qué comparar eso. Él usa el poder que tiene para hacer que nuestras equivocaciones pudieran convertirse en milagros. Mis amados, Dios puede tomar una situación tuya, por imposible que parezca, por difícil que luzca, Él puede tomar eso y transformarlo de tal manera que tu descendencia pueda ser usada para bendecir a otros. Y cuando yo pienso en eso siento un gran alivio, porque nos equivocamos a diario. Y pensar que Dios puede usar eso y hacer que, no sé, mis tataranietos terminen siendo bendición para alguien, me hace sentir muy aliviado. Por seguro, mis queridos, que todos tenemos nuestros Ismaeles por ahí. Todos tenemos nuestras equivocaciones. Esas equivocaciones que cometemos por nuestra autosuficiencia, por nuestra sordera espiritual, metiéndonos en cosas que no deberíamos, causando desastres. Y Satanás viene y nos dice, después de esto Dios no te va a bendecir. ¿Sabes qué? Aléjate de la iglesia. ¿No te da vergüenza? Después de semejante metida de patas. No, vete de aquí. Mis queridos, esas son mentiras del diablo. Dios te ama tanto, tanto, que por ti Él envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz para pagar por todos tus pecados. Así es de grande el amor de Dios. Es así de sencillo. La misericordia de Dios es infinita. Si mantienes la fe, si te mantienes pegado a la palabra de Dios, Dios te va a acompañar para que puedas pasar ese valle de sombra y salgas al otro lado victorioso, ganador. Créelo, y esto no es una charla motivacional, es fe, es fe. Mis queridos, podríamos decir que la equivocación de Abraham no fue intencional, fue acelerado, eso sí, no se le puede quitar, tipo no pudo tener paciencia, pero no fue malintencionado, él no fue malintencionado en eso. Y cuando leemos eso, cuando yo veo eso, eso me lleva a otra situación, en donde cuando tú sabes lo que tienes que hacer, cuando tú entiendes lo que Dios quiere que tú hagas, pero no lo haces, y entonces el Espíritu Santo te contrista y te remueve por allá las entrañas y dices, ¿qué está pasando? Eso nos lleva a un personaje que todos conocemos y que nos sirve muy bien para ilustrar esto. Dice la Biblia, había un hombre de Israel llamado Jonás, hijo de Amitai. Un día el Señor le dijo, anda, ve a la gran ciudad de Nínive y avisa que voy a acabar con ella porque la noticia de su maldad ha llegado hasta mi presencia. Pero Jonás quiso escapar del Señor y se fue hacia Tarsis. Bajó a Jope, donde encontró un barco que salía a Tarsis. Pagó su pasaje y descendió al barco junto con los demás que iban a esa ciudad lejos de la presencia del Señor. Jonás tenía instrucciones precisas, claras. Dios le había indicado de manera puntual lo que él tenía que hacer. Pero Jonás tenía otra idea. Él quería alejarse del Señor. Él intencionalmente desobedeció al Señor. Y la Biblia dice que el Señor hizo que soplara un viento tan muy fuerte y se levantó una tempestad tan terrible, tan violenta, que parecía que el barco iba a hacerse pedazos. Mis amados, ¿no les parece que es muy interesante que el Señor enviara esa tormenta? Dios sabe cómo llamar nuestra atención. Cuando uno va por el camino que sabe que es equivocado, las cosas comienzan a complicarse cada vez más. Y ni creas que vas a calmar esa tempestad con oraciones. Con eso no se calma.
Cuando tú causaste el daño, cuando tú causaste al desobedecer, causaste todo ese problema, Dios no te va a dejar. Es increíble. Pues yo no he matado a nadie, pero he cometido errores graves. Y Dios no me ha dejado. Yo siento que Él no me ha dejado. Yo siento que Él me sigue llevando ahí porque Dios quiere que cada uno cumpla el destino para lo que Él nos quiere, a cada uno. Pero en esos momentos en que estamos desviando el camino y Dios nos quiere llamar la atención, vuelve y aparece ¿quién? El diablo. Ay, no le pare bolas. Tú puedes hacer lo que quieras, tranquilo, nada va a pasar. Tú eres el dueño de tu vida. Qué mal eso. Cuando eso está pasando, viene Dios y alborota todo, nos manda una tempestad, se crean tormentas, se crean un poco de cosas para llamar nuestra atención. Por eso es que tenemos tormentas. Por eso es que tenemos dificultades, porque Dios nos está llamando al orden. ¡Ey, despierten! Van por donde no es. Si tan solo volviéramos al camino correcto, a su camino, la tempestad se calmaría, estoy seguro de eso. Porque he pasado por ahí. Cuando tú comienzas a reconocer que fuiste tú quien causó el problema, que fuiste tú quien causó la tormenta, las cosas se van a calmar, se van a empezar a cambiar. Pero curiosamente, hablando de Jonás, ahora Jonás se volvió un ejemplo estoy correctísimo. Porque cuando los marineros preguntaron quién es el culpable de que se estén pasando esas dificultades, ahí mismo salió Jonás. Jonás le respondió: soy hebreo y adoro al Señor, Dios del cielo, creador del mar y de la tierra, pero estoy huyendo del Señor. Pues aquí se complicó la cosa, porque entonces cuando tú estás huyendo del Señor, estás huyendo de tu destino. Y no importa que tú hagas cosas por hacer, si no haces lo correcto, eso va a seguir así, vas a seguir, la tormenta va a seguir alborotada. El pasaje continúa diciendo que cuando los marineros lanzaron a Jonás al mar, la tormenta se calmó. Mis queridos, nuestras decisiones no solo nos afectan a cada uno, sino que afectan a nuestra familia, afectan a nuestros hijos, afectan a nuestros amigos más cercanos. ¿Has pensado en eso alguna vez? Jesús admitió que era la causa de la tormenta. El primer paso hacia la victoria es aceptar que tú eres el causante del problema. Mientras que no reconozcas, mientras que sigas justificando lo que hacemos, mientras que sigamos restando la importancia a eso que hacemos y que sabemos que está mal, les cuento algo: la tormenta no se va a ir. La tormenta va a seguir ahí. ¿Alguna vez han estado en una tormenta en el mar? Yo una vez estuve en un barco en el mar que se movía muchísimo y me dio mucho miedo. No me imagino lo que puede estar sintiendo Jonás, solo, en el mar, ahí tirado, en la tormenta. Porque claro, la palabra dice que cuando los marineros mandaron a Jonás al mar, la tormenta se calmó, pero el hombre quedó ahí en el agua. Los marineros se fueron. Él quedó solo en esa inmensidad del mar. ¿Qué podría estar pensando Jonás? Pues aquí estoy por bobo. Esta situación me la causé yo. ¿Qué más podemos hacer? Ya estoy resignado. Pero Dios, en su inmensa misericordia, mandó un gran pez que se comió a Jonás. Es como si Dios estuviera diciendo: Jonás, puedes huir, puedes esconderte, pero no puedes esconderte de mí. Yo no he terminado contigo. Yo tengo un destino para ti y ese destino se va a cumplir. No en vano el salmista dice: si pudiera yo subir al cielo, allí te encontraría. Si bajara a lo profundo de la tierra, también allí te encontraría. Mis amados, Dios te seguirá usando y te va a usar mucho más, porque hay una promesa de por medio. Dice la Biblia: los dones de Dios y su llamado son irrevocables. Hay otra versión que dice: Dios jamás retira sus dádivas
ni se olvida de aquellos a quienes ha elegido. Mis queridos, Dios no va a cambiar su plan para ti, aun cuando te equivoques. No hay riesgos de que Dios cambie eso. Él no va a cambiar de opinión. Él no te va a dejar solo, Él no te va a dejar sola, hasta que no vuelvas al camino correcto, a su camino, el camino que llevará a la vida eterna en su reino. Mis amados, la mayoría de nosotros, dígame si no, ante una situación difícil generalmente reaccionamos quejándonos. Ahora imagínense a Jonás en el estómago de ese pez, oliendo a feo, incómodo, con miedo. Lo más lógico era que él reaccionara con quejas, ¿no es cierto? Con lamentos. Ay, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Así reaccionamos. ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué yo? Pero no. Él le dio gracias a Dios. Él sabía que Dios en su misericordia había enviado ese pez para salvarlo. Porque ese hombre estaba con Dios. Porque ese hombre lo alababa. Porque ese hombre estaba cerca de él. ¿A ustedes alguna vez no les ha pasado que ante una situación difícil, de pronto aparece otra que parece aún más difícil y resulta siendo la salida? Jonás entendió eso. Él entendió eso, porque era un hombre que estaba cerca de Dios. Entonces no puedo dejar de preguntarles, ¿qué tan cerca estamos de Dios para entender nuestros momentos difíciles? Dios usará lo que Él quiera para llamar tu atención, porque Él te ama y decidió necesitarte. Después de 3 días, Dios le ordenó al pez que arrojara a Jonás en la playa. Y dice la Biblia que Dios le habló a Jonás por segunda vez. Dios le dio otra oportunidad a Jonás y le dijo, está bien, Jonás, regresa a tu casa y luego te digo qué vamos a hacer. No, señores, eso no fue lo que Dios dijo. Lo que Dios dijo a Jonás fue, regresa a Nínive. Dios le reconfirmó la orden que le había dado inicialmente. Dios no va a cambiar de opinión, así que es mejor que obedezcamos y hagamos lo que Él nos dice que tenemos que hacer. Él nos dará las oportunidades que necesitemos para que hagamos lo que Él dice que tenemos que hacer. Así que parafraseando a Job 42, dice, yo sé que Dios puede hacer todas las cosas y que ningún propósito suyo puede ser estorbado. Mis queridos, los invito a que cada uno allá en sus momentos de tranquilidad se tome un tiempecito y se haga un inventario para que revisen lo que han hecho y lo que han dejado de hacer. ¿Hiciste lo que no debías? ¿Dejaste de hacer cosas que debías hacer? Mis amados, acerquémonos más a Dios para que podamos entender las instrucciones que Él nos da, que Él quiere. No se preocupen. Si la torta sale mal, Dios va a sacar brownies de ahí. Con seguridad, Dios va a coger eso malo y lo va a volver bueno. Yo no sé cómo lo va a hacer, pero lo va a hacer. Dios hará cosas buenas incluso a partir de tus equivocaciones. Solo tienes que creer en Cristo y arrepentirte de tus pecados. Por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí. Tal vez tengas dudas, alguno aquí o de los que nos están viendo, no sé. Pero yo estoy seguro que con el tiempo se irán aclarando. Pero aunque no lo comprendas del todo, sí quiero que sepas que Dios manda a todos a arrepentirse y a creer en su Hijo Jesucristo para ser salvos en su reino y evitar así una muerte eterna en el infierno. Y hoy estás aquí, hoy nos estás viendo, porque yo creo que el Señor removió tu corazón para que hoy te arrepientas de tus pecados. Hoy puede ser el día. Quiero invitarte, si no lo has hecho antes, a que hoy entregues tu vida a Cristo. Es hoy. La Biblia no promete que te puedes salvar mañana, es hoy. Hoy es el día de tu salvación. Hoy es tu decisión. Tan solo tienes que decírselo. Es que es tan sencillo como eso que como que la gente no lo cree, ¿no? Quienes ya lo hicimos, quienes ya entregamos nuestras vidas a Jesucristo,
a aquellos que no lo han hecho, queremos acompañarlos haciendo una oración. Quiero que vamos a leerla todos allí. Señor Jesucristo, por favor, todos. Con todo mi corazón, me arrepiento de todos mis pecados. Creo que tú eres el Hijo de Dios. Creo que moriste en la cruz para pagar por mis pecados. Y creo que resucitaste entre los muertos para darme la salvación. Te pido por favor que escribas mi nombre en el libro de la vida y desde hoy me recibas para que seas mi único Señor y mi Salvador. Amén. Mis queridos, Dios dice en la Biblia que si de corazón hicieron una oración como esta, no tiene que ser esa, una oración como esa. Si de corazón lo hicieron, ahora son salvas, ahora son salvos. Porque con el corazón creyeron para ser justificados y con la boca confesaron para ser salvos. Y de acuerdo a la palabra de Dios, ahora sí, eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. Mis queridos, déjenme recordarles una hermosísima promesa que de Dios para cada uno de ustedes. Para que con toda confianza, con toda energía, con todo entusiasmo, sigamos caminando el camino que nos lleva al reino de Dios. Quizás un día Él tenga que hacer brownies de nuestra torta. Quizás un día Él tenga que jalarnos una oreja para que no seamos tan tercos. Pero estoy seguro que enseguida Él te va a abrazar y te va a decir que te ama, que eres su hijo amado, que eres la niña de sus ojos. Y te va a decir esto: yo sé los planes que tengo para ti, planes para tu bienestar y no para tu mal, a fin de darte un futuro lleno de esperanza. Amén. Mis queridos, me tomé el atrevimiento de pedirle a Jonás unas palabras prestadas para que cerremos esto con la siguiente oración. Oremos todos. Padre nuestro que estás en el cielo, cuando estaba sufriendo, tú, mi Dios, me ayudaste. Cuando estaba casi muerto, pedí ayuda y me la diste. Me arrojaste a lo más hondo del mar. Solo agua veía yo por todos lados. Grandes olas cruzaban sobre mí. Llegué a pensar que ya no me querías, que no volvería a entrar en tu templo. Me había hundido por completo. El mar me cubría todo y las algas se enredaban en mi cabeza. Creí que ya nunca saldría del fondo del mar. Pero tú, Dios mío, me salvaste la vida. Cuando ya estaba sin fuerzas, me acordé de ti y oré. Mi oración llegó hasta tu santuario. Los que adoran a otros dioses, a los ídolos sin vida, no pueden decir que tú eres su Dios. Pero yo voy a adorarte y a cantarte con alegría. Cumpliré las promesas que te hice, porque solo tú puedes salvar. Te hemos orado, Padre Celestial, en el nombre de tu Santísimo Hijo Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Uy, aplausos, aplausos.